Estados Unidos y China se encuentran en el punto de mayor tensión entre ambos en años por culpa de la visita de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, a Taiwán. Esta es la primera visita oficial de un político o política de alto perfil a la isla en 25 años. ¿Pero es suficiente para desatar una guerra? Vamos a verlo. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de actualidad. La tensión diplomática entre Washington y Pekín está en máximos desde hace semanas, o meses o incluso años, pero este martes llegó a un nuevo máximo por la visita de Nancy Pelosi, que es la tercera autoridad política de Estados Unidos a Taiwán, la isla sobre la que China reclama plena soberanía desde hace décadas. Pelosi posó con varias autoridades taiwanesas en el aeropuerto de Taipei en plena noche y su visita fue corta, de menos de 24 horas, pero en este tiempo le alcanzó para tener un encuentro con la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen, en el que aseguró que Estados Unidos no abandonará a Taiwán y a su lucha por la democracia. China había avisado que la visita de Pelosi sería una afrenta diplomática y inmediatamente anunció maniobras militares en las aguas y en el espacio aéreo de Taiwán. Esto en cualquier país sería una agresión directa y casus belli, o sea, motivo de guerra, pero como a Taiwán no lo reconoce prácticamente nadie como Estado soberano y por tanto no se reconocen ni sus aguas ni su espacio aéreo, no va a pasar nada. Bueno, salvo que Taipei decida derribar un avión chino, cosa que no va a pasar. Además, el régimen de Pekín ha advertido a Estados Unidos que la visita de Pelosi socava la soberanía china sobre Taiwán y la integridad territorial china, y le insistió en lo que ha estado diciendo durante días, que quien juega con fuego se acaba quemando. Ahora, con este escenario sobre la mesa, parecería que hay una posibilidad real de guerra en Taiwán, pero antes de seguir tenemos que entender un poco qué es Taiwán, por qué es tan importante para China y qué pinta Estados Unidos en todo esto, bueno, aparte de que es lo que hace Estados Unidos habitualmente. Esta historia empieza hace más de 7 décadas, en 1949, que es cuando termina la Guerra Civil China con el derrocamiento del gobierno del Partido Nacionalista Chino, también conocido como Kuomintang, por parte del Partido Comunista Chino. Al perder la guerra, el Kuomintang logró retener solo la isla de Taiwán, que de hecho China acababa de recuperar de manos de Japón al terminar la Segunda Guerra Mundial tras más de medio siglo de ocupación. De esta manera, de repente, la isla pasó a formar una entidad política distinta a la de China continental, y de hecho el Kuomintang mantuvo su asiento en la ONU, aunque ya solo representaba a Taiwán. En ese momento Estados Unidos solo reconocía al gobierno del Kuomintang, pero a medida que fueron pasando los años y las décadas, quedó cada vez más claro que esto no se podía sostener. Así, el presidente estadounidense Richard Nixon visitó Pekín en 1972. Esto era un año después de que la ONU reemplazara la representación de Taiwán por la de Pekín en la Asamblea General. Y en 1979, el presidente chino Deng Xiaoping también visitó Washington y solo semanas después, Estados Unidos dio un gran giro y pasó a reconocer a Pekín como único gobierno chino, lo que se llamó la doctrina de una sola China, y además cortó las relaciones oficiales con Taiwán y las pasó a un plano extraoficial que, eso sí, incluye hasta hoy enormes ayudas militares. Este cambio hay que entenderlo en un contexto en que Deng Xiaoping empezaba a hacer las reformas económicas capitalistas que definen hoy el extraño comunismo chino, por lo que el régimen chino, por un lado, ya no parecía tan amenazante políticamente para Washington y por otro estaba aún muy lejos de ser la potencia económica y global que es hoy.
En pocos años, Taiwán se vio aislado de la comunidad internacional, pero su reacción no fue la de regresar al redil de China, sino todo lo contrario. Los políticos pro independencia fueron ganando peso político y a partir de 1996, tras las primeras elecciones democráticas en la isla y hasta la actualidad, los gobiernos de Taiwán han sido cada vez más beligerantes con Pekín, aunque por ahora nadie se atreve a declarar la independencia oficialmente por miedo a la reacción de China. Y es un miedo fundado porque en 2005 Pekín aprobó una ley que dice que si Taiwán trata de independizarse oficialmente de la China continental, desde luego, esta puede usar medidas no políticas, dice, es decir, bélicas, para recuperar su soberanía sobre la isla. Y el actual régimen de Xi Jinping ha usado su creciente poder económico y su influencia política global para ejercer cada vez mayor presión sobre Taiwán. Por supuesto, Estados Unidos se ha dado cuenta de eso, y además Pekín ya no es el amable régimen comunista capitalista de los 80, sino un gigante político y económico que amenaza su hegemonía global, por lo que Washington ha redoblado su ayuda militar a la isla para contrarrestar el poder de la China de Xi Jinping. Y aunque oficialmente Washington no ha cambiado su doctrina de una sola China, hacer malabares es cada vez más complicado. En abril, el presidente estadounidense Joe Biden medio dijo que si hubiera una guerra abierta entre China y Taiwán, Estados Unidos respaldaría militarmente a Taiwán. Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. You are. That's the commitment we made. Lo que obligó a la Casa Blanca a correr a aclarar que el presidente no había dicho lo que básicamente sí había dicho. Y por supuesto, la visita de Pelosi a Taiwán es un paso más en esta dirección de romper con la doctrina de 1979, por mucho que el gobierno estadounidense diga que no lo es. De hecho, Pekín sí se está dando cuenta y sus portavoces lo han advertido estos días. Pero nada de esto significa que vaya a haber una guerra entre Estados Unidos y China, y ni siquiera creo que haya una guerra entre China y Taiwán que implique a Estados Unidos de alguna manera. Algo que de hecho, si sucediera, se parecería mucho a lo que vemos ahora mismo en Ucrania. La razón por la que no habrá ahora una guerra es que el riesgo de un conflicto bélico global y nuclear es demasiado grande si esto ocurriera, porque no olvidemos que China también tiene armas nucleares. Sí, muchas menos que Estados Unidos y que Rusia, pero tiene. Y ni Estados Unidos ni China tienen un incentivo realmente grande para iniciar una guerra. Es cierto que Pekín necesita mantenerse firme y no ceder ni un milímetro en su postura de que Taiwán es China. Además, este otoño es clave para Xi Jinping porque enfrenta un congreso del Partido Comunista que debe encumbrarle como el líder chino más poderoso desde Mao Zedong, con un tercer mandato de 5 años. Es decir, que no puede verse débil y jugarse llegar a tener problemas en el Congreso. Sin embargo, Pekín no tiene ningún interés en embarcarse en una guerra con Estados Unidos, sobre todo porque su estilo no es, por ejemplo, el de Rusia. China apuesta por el soft power, por la persuasión, la paciencia o como mucho por una presión relativamente sutil. El mejor ejemplo de esto que digo lo tuvimos este martes y miércoles, cuando más allá de ejercicios militares altisonantes y de retórica beligerante, el régimen de Xi impuso sanciones comerciales a Taiwán y anunció, por ejemplo, que dejará de importarle toronjas, naranjas, limones y otros tipos de cítricos, algo que ya ha hecho en otras ocasiones cuando quiere apretarle las tuercas un poco a Taipei, que depende enormemente del comercio con China. Por tanto, esta visita de Pelosi, por mucho que provoque la condena de Pekín y 1000 maniobras militares, puede llegar a ser un triunfo de Estados Unidos. Puede, porque solo lo será si el gobierno de Biden logra ser suficientemente hábil para convencer a Pekín de que, a pesar de todo, Washington sigue manteniendo su doctrina de una sola China y pueda esperar a que se calmen las aguas y, sin decirlo abiertamente, en Pekín que empiece a calar el mensaje de que si Xi Jinping se atreve a invadir Taiwán, China entrará automáticamente en una guerra con Estados Unidos
que esto es algo que nadie quiere y es siempre una muy mala idea. Gracias por llegar hasta el final. Déjame un like o un comentario si te ha gustado el video. Dime si crees que va a haber una guerra entre Estados Unidos y China o entre China y Taiwán. Y en cualquier caso, nos vemos pronto.